Tardes, bienvenidas y bienvenidos a los de casa, bienvenidos a vuestra casa, y a los que venís de fuera, bienvenidos al Centro Cultural, al Centro de Arquitectura Ricardo Lorenzo, el espacio cultural, de investigación, tecnológico y formación del Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria. Llego muy apurado de tiempo y mi respiración todavía no se ha recuperado, disculpadme. Soy Román San Emeterio, decano de esta institución, y os doy la bienvenida pues, a esta conferencia de nuestra Semana de la Arquitectura, que ha sido casi una quincena y que acoge hoy pues, a dos destacados compañeros de Cantabria, como son Eduardo Fernández Abascal y Floren Muruzábal. Voy a leeros me des un minuto, respiro. Hemos tenido hoy una maratón, os lo cuento, de visitas de obras de los premios Ortega y Oza que estamos acabando de visitar y que el fallo será inminente, y llego un poco apresurado. Pero bueno, ha llegado justo como los magos cuando tienen que llegar al parecer. Bueno, vamos al grano. Eduardo Fernández Abascal y Florentina Muruzábal fundan su estudio, el estudio que comparten, en el año 1981, actualmente establecido en la localidad de Mijares, en el término municipal de Santillana del Mar. Es un estudio generalista, podríamos decir, que aborda escalas y tipologías muy variadas a lo largo de todas estas décadas de ejercicio desde ese año 1981. Como constante en su trabajo, encontramos la extrema atención al lugar, al entorno y al contexto, abordado con una amplia magnitud de escalas. Esto aborda desde el paisaje hasta el detalle más pequeño en la construcción, y con un detalle, yo creo, y una atención bastante singular. Han encontrado también trabajo e inspiración en el ámbito del patrimonio cultural. Su amplia trayectoria viene marcada por la buena calidad arquitectónica, el cuidado del detalle y de la obra, como ya he dicho, así como la renovación o la innovación constructiva. Como obras destacadas, dentro de las muchísimas que podríamos enumerar, hay un mini resumen que os hago. Algunas de las obras son en colaboración, como la rehabilitación de las naves de Gamazo para centro expositivo para la Fundación Enaire en Santander, en colaboración con el estudio GFA2. Rehabilitación del Seminario Mayor de Comillas, en colaboración con Eduardo Pesquera y Urangio, y Alberto Alonso y... Eso, de Barrientos, perdona. Rehabilitación del Palacio de Peredo o de Benamejís en Santillana del Mar como centro cultural, que es una colaboración con José Oruela. También está la rehabilitación de la Torre de Velo, la Casa Taller de Arquitectura en Mijares, que ocupa el taller y el estudio en el que participan y trabajan todos los días, y también una importante vivienda, la Casa Somovo. Fueron merecedores del premio NAN honorífico a la trayectoria 2024, y desde entonces teníamos previsto este encuentro con ellos, que felizmente se cristaliza, ¿no?, en esta Semana de la Arquitectura, y estamos muy satisfechos con ellos. Sin más, con todos vosotros, Floren Muruzábal y Eduardo Fernández Abascal. Y disculpad. Bueno, lo primero, agradecer al colegio y en especial a ti, Román, esta invitación para participar en esta Semana de la Arquitectura junto a con otros profesionales tan notables de la arquitectura. Y, por supuesto, a todos los asistentes por dedicarnos un poco de vuestro tiempo. Esta invitación, como ha dicho Román, parte un poco, su origen es de un premio que nos dieron el año pasado, un premio honorífico en los premios NAN a la trayectoria profesional, y que había propuesto el Colegio de Arquitectos, con lo cual reiteramos las gracias al Colegio de Arquitectos y también al Consejo Superior de Arquitectos. Y entonces esta charla es un poco eso, una réplica de lo que hicimos el año pasado allí en noviembre en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. No vamos a hacer una explicación de 3 o 4 proyectos así más exhaustivas, ni una conferencia de tesis como la tan interesante intervención que hicieron ayer Victoria y Ángel, sino que vamos a hacer una visión más panorámica y cronológica de los 46 años de trabajo profesional de Eduardo, que lleva ya, y los 42 que llevamos juntos, ya asociados.
Entonces, en esta exposición vamos a presentar muchas obras, igual un poco superficialmente y de forma un poco heterogénea y bastante diversa. Igual si alguna de ellas pues, se queda un poco escasa de representación. Pero creemos que esta visión general, que básicamente va a ser con fotografías, bueno, y algún plano y así, que con esto podemos mostrar un poco nuestras inquietudes y insinuar un poco los maestros referentes, incluyendo los locales, y revelar un poco nuestros instrumentos y la manera de practicar el oficio, siempre próximos al territorio y a los usuarios de la arquitectura. Y bueno, sí, Eduardo. Bueno, como decía un poco nuestro decano, nuestra obra siempre estamos intentando ser atentos al lugar donde construimos nuestras obras, sea un medio urbano o un paisaje más o menos natural. Un lugar que habitualmente conocemos antes de habernos recibido estos encargos. También nos interesa mucho la resolución del programa y todos los aspectos funcionales que conlleva, ¿no? Que la arquitectura sea funcional, que sirva para lo que está construida, ¿no? Nos interesa mucho la construcción y la elección más adecuada de los materiales, interesándonos siempre en el detalle. Nos interesa la durabilidad, la sostenibilidad entendida en un sentido, no como se manosea ahora, sino más en un sentido más tradicional, como es sostenible la arquitectura tradicional, la arquitectura popular, ¿no? Estamos interesados también en la creación de espacios amables y confortables para los usuarios, de tal forma que nuestra arquitectura sea un escenario de vida agradable, y en construir volúmenes discretos que se integren con facilidad en entornos tan variados, ¿no? En pueblos, en ciudades o en medios naturales. Como instrumentos nos gusta recurrimos en general a todos los instrumentos habituales de la disciplina de la arquitectura, a las tipologías tradicionales y a las más modernas, a los ejemplos de la historia, entendido en un sentido amplio, desde las obras de los clásicos a los maestros más modernos, incluso a los más próximos, sin olvidar proyectos de arquitectos recientes, contemporáneos, que miramos siempre con interés, ¿no? Somos permeables a las disciplinas próximas, a las artes plásticas, al cine, a la literatura, a la ingeniería, a las ciencias y a los viajes. Muchos de los proyectos son una especie de espejo de algún viaje realizado en un momento determinado, de tal forma que es fácil a veces recordar los años en que hemos construido una obra en función de los viajes que se realizaron en esos años. De alguna forma, digamos que la biografía se infiltra por las rendijas de la arquitectura. Estamos más interesados en la adecuada inserción de los edificios en su lugar y en el carácter apropiado, en tener la atmósfera que se busca, que en los problemas de lenguaje y de estilo. Acostumbrados como estamos a intervenir en el patrimonio, que yo creo que ha sido una constante en todo nuestro trabajo, diríamos que estamos más, utilizando un término de la literatura, estamos más a gusto en una literatura de no ficción que en una arquitectura llena de inventos y de hallazgos formales, ¿no? Eso sin renunciar a una cierta experimentalidad. Somos un estudio pequeño, artesanal, formado por nosotros dos y normalmente el apoyo como mucho de otras dos personas. Todo este es el estudio, somos habitualmente entre 4 personas, 5 como en algún punto máximo. ¿Pasa? Pero que, sin embargo, como hemos tenido bastantes proyectos y algunos de un cierto tamaño, hemos siempre ampliado nuestro estudio, bien con técnicos colaboradores externos, bien con arquitectos con los que hemos colaborado. En negrilla se marcan aquellas personas que han sido más importantes en el desarrollo de estos años, ¿no? Entre la gente del estudio, pues mi mujer, Sonsoles, que es, yo creo que esencial en el estudio. El arquitecto con el que trabajamos en la actualidad, Manuel Gómez, un chico joven, pero que está por ahí. Está por ahí, que se ha sumado plenamente a nuestro estudio. Entre los técnicos colaboradores quiero nombrar sobre todo a la gente con los que trabajamos en los temas de estructuras, básicamente el estudio Dynamis, y instalaciones, que es Juan Carcel, así como el aparejador Eduardo Ezquerra. Y entre los arquitectos colaboradores, pues
por lo menos querría mencionar a Pío, con el que más que colaborar en trabajos de arquitectura propiamente, hemos trabajado siempre en temas paralelos a la arquitectura que nos han llevado muchas horas de dedicación, porque siempre nos ha interesado mucho el tema cultural o el tema docente, y al no haber escuela de arquitectura en esta ciudad, pues siempre nos hemos apoyado o hemos colaborado con el colegio en muchos trabajos de este tipo, y casi siempre con Pío Jesús Santamaría. Luego pues quiero mencionar a Alberto Alonso y a Joaquín Barrientos, y a mis hijos Gabriel y Guillermo. Y yo creo que podemos empezar. Empezamos, ¿no?, un poco con... Bueno, el primer proyecto que sacamos es nuestra primera intervención, es la ópera prima. En el año 79, Bueno, Eduardo, yo no había... con la carrera recién terminada, tuvimos un encargo un tanto atrevido por parte del promotor, cuando yo trabajaba en el estudio con Luis Castillo en colaboración. Y nos encargaron estos 4 edificios de la Fundación Santillana, ¿no? Aquí en la planta solo aparecen 3 porque el cuarto era un edificio residencial para la familia Polanco, ¿no? Pero los otros 3 edificios intentaban ser un centro cultural, que empezaban a estar de moda la construcción de este tipo de equipamientos, pero yo creo que lo más notable es que fue nuestra primera intervención en el patrimonio. En la escuela nunca habíamos hecho intervenciones en patrimonio, y según llegamos, yo en aquellos años yo creo que tenía 23 años, nos encargaron este proyecto que tenía mucho de restaurar y de dar usos a unos edificios que estaban obsoletos, y por otro lado también nos permitía hacer una intervención más libre en uno de los edificios. Siempre bueno, de los 3 edificios, 2 de ellos tenían un mayor interés patrimonial, y el tercero era más libre, y se hizo un edificio en bandejas que iban donde se localizábamos aquellos usos que necesitaban unas dimensiones un poco mayores que las que los edificios históricos con sus muros de carga y tal no permitían, ¿no? Tener unos espacios más generosos. Esto es un dibujo de la época donde se ve un poco. Aquí sí que están representados los 4 edificios, la casa de los Polanco y los 2 edificios más donde se hacía una intervención más conservadora, restaurando el patio, que le cubríamos con una pirámide de cristal pequeñita en este caso, y el nuevo edificio, que son una serie como de bandejas escalonadas, que es una solución que repetiremos en otros proyectos. Es un edificio que ahora, por ejemplo, este verano, que había una exposición que Juan Muslé muy buena, pues ves que yo creo que mantiene el tipo después de 40 y tantos años, ¿no? Ya solo y todavía sin haber formado estudio, realizamos un proyecto con Pedro Arbea y con Eduardo Ruiz de la Riva, que son unas viviendas en El Concejero, en Cabezón. Y las traigo aquí porque de alguna forma yo creo que muestran una serie de cosas que nos han interesado, ¿no? Que es la utilización de una tipología que era las viviendas en hilera, una arquitectura tradicional y con una sección bastante compleja en aquel momento, ¿no? Son 2 viviendas superpuestas unas a otras, ¿no? En las que cada una tiene 3 niveles, ¿no? Y se entra a ellas por este espacio bastante generoso de portal, se entra peatonalmente y luego vamos por esta pequeña escalera, y luego se accede o a esta planta o a la de arriba, ¿no? Y las plantas de abajo tenían jardín. Bueno, pues yo creo que de alguna forma también era un proyecto que tomaba muchas cosas de un proyecto que había hecho primero Eduardo en otra zona de Cabezón con la gente del equipo 6, que yo creo que pasados los años creemos que sigue teniendo un cierto interés, ¿no? Las fotos son muy malas, nos han hecho estos últimos días de prisa y corriendo, porque no teníamos nada del proyecto, pero nos parecía interesante sacarlo, ¿no? Ya con estudio propio, pero todavía sin sumarse Floren, recibimos del Ministerio de la Consejería de Educación de aquella época
un edificio, hacer una escuela, una dimensión en aquella época grande para nosotros, en el núcleo de Cartes, ¿no? Y planteaba problemas de cómo hacer un edificio nuevo en un conjunto como Cartes, cómo este volumen tan imponente o tan grande frente a esa fragmentación que tenían los edificios de todo el conjunto. Entonces se recurrió a esta solución, es un edificio muy sencillo, de cubierta a 2 aguas, donde los pilares que se convierten en pilastras en ciertas zonas van pautando y articulando un poco la volumetría, ¿no? En aquella época tuvimos la paciencia, esto es un cacho del alzado, pero el alzado alzado hecho a mano, dibujaba la totalidad de la hilera de Cartes, ¿no? Cuando había tiempo y se dibujaba más a mano que ahora, ¿no? Luego, por razones funcionales, la parcela se ha ido cuajando con otros edificios y ha perdido esa alegría que tenía, ¿no?, de aire alrededor de la escuela de los niños, ¿no? Creamos este patio de acceso adoquinado. Bueno, yo creo que, aunque se ha transformado, tenía... La parte de atrás, como no llegaba el dinero con la piedra, pues se construía en bloque de hormigón, ¿no?, que no se veía desde la calle principal. Pero se veía un poco esta sucesión de aulas, esta especie de patio cubierto que luego se ocupó por edificación. Sí. Este es el primer proyecto residencial propio, ¿no? Con nuestro estudio. Floren ya se sumó en la fase de dirección de obra de este edificio, ya estaba Floren, ¿no? Y es un edificio, una vivienda en hoja, que es vivienda y taller, que de alguna forma la traemos por 2 cosas, ¿no? Porque hay un intento, bueno, lo primero, porque tiene una implantación compleja, se colocaba como una especie de falso acantilado, como de una canterilla, ¿no? Por otro lado, tenía este juego de vivienda más taller, nos vinculaba al mundo del arte, que luego ha sido una constante de que hemos tenido bastantes encargos de gente próxima al mundo, a pintores o artistas, y teníamos esa voluntad también de hacer una arquitectura bastante contextual, y las referencias a unas arquitecturas que se hicieron en aquella época, pues de Manolo Gallego, de otros arquitectos, ¿no? En los mismos años recibimos este encargo de rehabilitar el Museo de la Naturaleza de Carrejo, que hicimos con Eugenio Neira. Y bueno, yo creo que también hay mucho de voluntad de hacer, sin que pase casi en el aspecto, en la imagen exterior, la intervención es muy discreta y casi no se nota. Había un juego de soluciones constructivas bastante atractivas de lo que era la bajocubierta o de lo que era el hueco entre la capilla y con un arco de descarga un poco que simulaba algunas soluciones de Kahn. Y yo creo que, bueno, pues tenía también su cosa. Este es el espacio de la bajocubierta, que son unos pilaritos metálicos muy finos con revestimientos de madera, porque es una cruz, ¿no?, que Eugenio dibujó mucho de este proyecto, ¿no? Sí. De esos mismos años, ya con Floren, un poco después, ¿no?, estamos en el 84, es un proyecto que no tenemos prácticamente documentación porque se ha transformado mucho, que es la ampliación de la Escuela Cervantes, que era una voluntad de hacer un edificio moderno, racionalista, porque nos parecía que era un estilo que cuajaba bien con el carácter de un edificio docente, ¿no?, con los grandes ventanales. Este patio se generaba en la unión con el edificio histórico que había, y todo esto, abajo había una solución sobre pilotis, que era el aula, la zona de recreo. El edificio ha sido muy transformado. Una pequeña tienda de la época, con la idea un poco esto del dintel como expresión de la fachada. Está prácticamente igual ahora, hay gente que mantiene las cosas que da gusto. La piscina de Torrelavega del año 84, que es una solución de transponer una solución un poco basilical de bóveda a un uso deportivo, ¿no? Así. La sección esta, con la piscina, en aquella época no era tan frecuente las piscinas públicas, y hicimos esto de que la piscina se podía ser visitable, ser registrable en todo el interior, ¿no? La piscina está sobre el terreno y no enterrada, ¿no?
En Noja hicimos el primer edificio vinculado al turismo, ¿no? Unas viviendas muy próximas a la playa, con un promotor que está presente en la sala, en el año 89. ¿Sí? Y bueno, lo que planteábamos era un escalonamiento en planta para conseguir que todas las viviendas tuviesen de alguna forma unas vistas sobre la playa, ¿no? Y por otro lado, al fondo de todo este grupo se mantenía un chalet que tenía bastante interés, un chalet que recuerda así como un chalet alpino suizo, pero que tenía bastante gracia y le manteníamos, con lo cual, de cara a las calles de Noja, esta urbanización casi no se veía, pero y se mantenía ese edificio, ¿no? En ese sentido era bastante respetuoso. Todo el chalet se mantenía aquí y el bloque era este, ¿no? Se va escalonando. Y la playita es esta, ¿no? Bajamos por aquí a la playa. Las pérgolas y el paseo este no se construyeron. Con Eduardo Ruiz también hicimos una intervención en la Puebla Vieja de Laredo, que tenía el reto de que de 3 edificios hacíamos uno, ¿no? Con lo cual, de alguna forma, estamos aumentando excesivamente el grano de la morfología del pueblo, que era más fragmentado, ¿no? Por el exterior, el edificio seguía siendo, se lee como un edificio único, pasa a ver, sí, lo vemos en la siguiente, y en el interior, en cambio, manteníamos la estructura de que eran tres edificios, ¿no? Se mantenían los muros y tal. Y bueno, pues eran unas viviendas sociales que yo creo que hubiesen sido, que se tenían que haber encadenado otras intervenciones más para que la Puebla no haya tenido esa degradación que ha ido teniendo, ¿no? Que además tenía la cosa de que estaba pues al lado de la iglesia, ¿no? Hicimos también esta pequeña placita, otro local comercial, donde estaba precisamente en un sitio muy singular de Torrelavega, que es cuando en la Plaza Mayor, este es un edificio que en la época de la República se cortó, ¿no? Y quedó se crearon esta fachada nueva. El edificio tenía 2 arcos más y para ensanchar esta calle. Y en este sitio pues hicimos este pequeño local comercial que bueno, no tiene más. Estos son un proyecto de unas viviendas pareadas también turísticas en Cóbreces, donde la expresión de la casa se confiaba en los balcones, que son unos balcones con una estructura metálica, y el forjado son tablones de madera directos, ¿no? De tal forma que apoyan en el muro y en el perfil, ¿no? De tal forma que este es el forjado, ¿no? Esta es la ordenación general de unas viviendas pareadas pilares, ¿no? ¿Sigue? Un edificio urbano en Torrelavega, al lado de la iglesia, donde la aproximación al lugar lo hacíamos intentando utilizar una piedra, no es la misma, es la misma, lo que pasa es que han cambiado las condiciones, ¿no? Una piedra de Carrejo, que en este caso mezclamos con el gresite, ¿no? Una solución de 4 viviendas por planta y ¿no? La planta, las viviendas en esquina son las mejores, ¿no? Con este juego tan habitual en muchas plantas de Ricardo Lorenzo, entre el salón y la cocina puestos en elde, y a través de los baños hay el doble giro, de tal forma que se puede pasar a los dormitorios tanto por el salón como por la cocina, ¿no? Que genera una forma de vivir bastante agradable, ¿no? Sí. Esta es una intervención hecha con muchos compañeros que hicimos en la primera Bienal de Arquitectura, que yo la traigo un poco por recordar lo que fueron las Bienales de Arquitectura y su origen, que ahora parece que es una cosa que está ahí, que existieron de toda la vida, y la Bienal de Arquitectura fue un invento de este colegio, ¿no? Yo creo que la foto es un poco una reivindicación de ello, ¿no? En el Paraninfo, que además, esta cosa de que los lugares, lo que decíamos al principio, ¿no? De que casi todos los sitios donde hemos intervenido, los lugares los conocíamos. Yo en una de las fotos más bonitas que tengo con mi mujer es en el arco de la Torre de Don Borja, ¿no? que fue la primera obra. Y aquí, después de montar esta exposición, años más tarde, ganamos el concurso para hacer la
la universidad. De alguna forma parece como que hay sitios donde ves normal intervenir en ellos, ¿no? Una vivienda, de lo poco que hemos hecho fuera de la región, una vivienda en Asturias, una vivienda de cierta dimensión que bueno, se intenta integrar también en el paisaje. En este momento todavía están las excavaciones muy recientes, ahora todo esto es verde y bueno, hay mucho más arbolado. La casa cuando pasas se ve, cuando vas a Oviedo por la autovía se ve al fondo y prácticamente ha desapercibido, ¿no? Es un juego de este cuerpo es largo, el otro es una L hacia allá, pero bueno, pasa. Aquí se ve un poco, ¿no? Es una casa que se entra formando, hay una L como de acceso, que es una solución que también que la hemos practicado en bastantes obras. Un patio, un poco de servicio en este lateral, y el salón y los dormitorios, pues siempre orientados a la buena habitación, ¿no? Que además coincidía con unas buenas vistas. Esta es una casa en Novales, una casa pequeña, un poco también de los mismos años. Lo mismo, jugando con materiales normales, el castaño en este caso, una piedra hecha por un albañil de pueblo y la teja, ¿no? Y una sección que se ve un poco el alzado, ¿no? Donde es salón, los dormitorios y un volumen que encierra una pequeña piscinita, ¿no? Y esto en este escalonamiento de las típicas fincas de limones de Novales. Aquí lo vemos un poco, ¿no? Esta casa también, yo es una casa que como es de un pariente, la frecuento, y es una casa que mantiene mucho su vigencia. O sea, la casa las fotos de ahora está mucho mejor que aquí, porque la arquitectura está prácticamente igual, estaba además una casa bastante cuidada, y la vegetación evidentemente mejora siempre la arquitectura, ¿no? Sobre todo la arquitectura que no es excesivamente buena, ¿no? Pasa. Otro local, siempre, por lo menos últimamente menos, ¿no? Pero siempre nos ha gustado hacer el local comercial porque te obliga a un esfuerzo en el detalle mayor, ¿no? Ahora ya casi en todas las viviendas casi parece que estás haciendo interiorismo, pero hace 30 años no, ¿no? Yo creo que eso ha cambiado mucho el ejercicio profesional y ahora en todas las viviendas llegamos a definir un grado de detalle que antes no definíamos, ¿no? Entonces aquí pues sí que tenías que definir el encuentro del mármol, no sé qué, o sea, y estas cosas luego los problemas siempre en el interiorismo son mínimos, no hay grandes problemas, son obras muy cómodas, ¿no? En ese sentido. Esta casa además tenía este juego de esta geometría que tiene la planta, es como una especie de pequeño capitol en Torrelavega, ¿no? Un chalet en la mina, donde más o menos pues, se juega un poco lo mismo, una arquitectura de cubiertas a 2 aguas, también con una cubierta de aguas para añadir los porches y luego se amplió con una piscina, pero bueno, es un poco lo mismo, ¿no? Lo parecido. Son 2 parcelas de la mina unidas, esta fue la vivienda y luego se hizo una piscina en una segunda fase. En la misma época y con materiales parecidos, la piedra, los revestimientos de aluminio que de alguna forma intentaban simular los tillos de madera, y una casa en Suances que tenía la complejidad de estar en esquina con mucho muro de cierre y con una distribución también pasa igual, lo vemos en la siguiente, ¿no? En la que la zona de día está en una zona y la zona de noche en otra, y con el pasillo dando al jardín, con la galería, ¿no? El pasillo se convierte en una galería. Una obra ya un poco más grande y yo creo que más potente es la rehabilitación de la Torre de Velo. La Torre de Velo es uno de los edificios, yo creo que de mayor interés de la región. Y el interés radica no solo en que es un edificio antiguo, sino que es un edificio con una construcción o con una idea de construcción muy potente, ¿no? Es un edificio que parte de una torre y hay luego como una intervención de una U que encierra la torre, ¿no? Y luego hay una voluntad también, que está la torre, la U que encierra la torre, y luego hay también una voluntad de crear un patio de acceso, que ya lo tenía el edificio clasicista, ¿no? Nuestra intervención, en manos además de una propiedad muy generosa en cuanto a dejarnos tomar decisiones,
fue el intentar meter los usos de una vivienda actual en un edificio respetando estas cosas que era lo que más nos gustaba, ¿no? El tema del acceso, el tema de que la torre seas consciente siempre de que estás en esa torre y luego la apertura de huecos suficientes para poder tener una vida más agradable. Aquí se ven un poco las plantas. No hemos tenido mucha documentación, pero hay un esfuerzo en que se reutilizó casi todo el material que había en la obra, ¿no? A pesar de estar muy deteriorado. Todas las puertas se reutilizaron instalándolas de una forma muy libre en el pasillo, que está con las puertas antiguas a un lado, con una cristalera siempre en la parte superior que ilumina el pasillo, y con el muro de piedra de la torre, que la torre es el único sitio donde se deja la piedra en el interior para que se sea consciente de la composición del edificio, ¿no? Luego hubo otras pequeñas operaciones en la capilla o tal, ¿no? Esta es la escalera secundaria, la escalera principal estaba en la torre básicamente es una escalera y poco más, y algún cuarto siempre al lado de ella. Y esta escalera está hecha también con las maderas que fuimos desechando de la estructura que no eran reutilizables como estructura, ¿no? Como elemento estructural. Las vigas se laminaron, se quitaron todos los clavos, que era un trabajo. Y aquí, además de un buen propietario, tuvimos una contrata excelente, ¿no? Yo creo que cuando el contratista es bueno, es como una orquesta, ¿no? Las cosas suenan de una forma fácil y sencilla. Aquí se ve siempre eso, ¿no? El volumen de la torre, aquí este es el espacio del salón, y el único gesto un poco de abrir un hueco bastante grande en este caso, hacia el oeste, ¿no? Otro local comercial, en este caso una oficina de arte, el mundo del arte. Un edificio público en Santander, que está en la Albericia, la Casa del Deporte, que bueno, yo creo que también le han pasado aceptablemente los años. Aquí hay una voluntad de juntar, era un programa como doble, eran las oficinas de las federaciones y una especie de centro del deporte, ¿no? de cuidado del deporte, ¿no? Entonces, hay la voluntad de juntar una tipología de bloque lineal con un pasillo y oficinas a los dos laterales, con un edificio patio para resolver el tema de la salud, ¿no? Y el salón de actos es un poco el que resuelve la unión entre uno y otro, y además juega con los niveles, porque en la calle, aunque parece plana, pues hay una diferencia de niveles que hace falta un ajuste de las rasantes, ¿no? El edificio se resuelve con materiales como un ladrillo y cobre, ¿no? Aquí vemos el bloque lineal, ¿no? Que es más claro en la planta arriba, que el salón de actos, el pequeño salón de actos, y este edificio que tiene este patio exterior y patio interior, ¿no? Este es el patio exterior, ¿no? Bueno, para la Caja de Ahorros, en un proyecto que duró bastantes años, desde que se empieza en el 98 hasta el 2009, y lo hacemos con José Ruela, un arquitecto de Castellriales, y es un edificio que está justo en el acceso a la Villa de Santillana, ¿no? Y que tiene que al margen de la calidad del palacio, que tiene una calidad notable, había dos edificios. Este es un edificio que su fachada es bastante interesante, pues una fachada entre gótico y renacimiento, bastante atractiva, aunque el interior no valía absolutamente nada, porque había sido construido prácticamente en su totalidad a principios del siglo XX y tenía menos interés. Y este edificio, que también tenía poco interés en su espacio, en su interior. Entonces, y lo que más valía del conjunto, o lo que creemos que más vale, es el parque, ¿no? Entonces, la idea siempre fue que este edificio hiciésemos una intervención más ligera y cargásemos las cintas de la intervención en estos dos edificios. Aquí se ve un poco los tres edificios, ¿no? El palacio con su planta cuadrada, el segundo edificio, que lo que hacemos es hacer una especie de paso hacia el parque, un edificio puente, y el tercer edificio, que hacemos
otra vez un edificio de bandejas, en este caso con una escalera un poco dramática lineal, ¿no? Este es el paso hacia el parque. Este edificio intermedio, que es lo que llamamos la casa patio, la ejecutamos entera en madera, con estructuras de madera. Los pilares son de madera, pilares circulares de madera hechos a base de madera reciclada, y es entero así, ¿no? Tanto los tabiques como la envolvente en las fachadas o sea, no hay un ladrillo en el edificio, ¿no? ¿Pasa? Esta es la escalera de la casa gótica que llamamos. Que esta es un edificio que se resuelve lo mismo, son con bandejas que generan hacia un vacío en el fondo de la crujía, de la última crujía, ¿no? Que es este cuerpo, ¿no? Aquí lo que hicimos fue hacer el otro edificio es entero de madera y este es el edificio prácticamente entero de hormigón con esta estructura enervada, ¿no? Hay un muro de hormigón que delimita la escalera y acorta las luces, luego se resolvía con esta estructura enervada. Y arriba con unas vigas de canto que nos permitían generar esta cubierta un poco expresionista, ¿no? Y el palacio donde hacemos una intervención más ligera. El palacio además tiene una colección muy buena, ¿no? En esos mismos años, otra vez vinculado con el mundo del arte, hacemos el taller de Juan Urlé y de Vicky Civera, ¿no? Son dos talleres diferenciados, el de Vicky y el de Juan, unidos por un elemento de unión que es un poco un pequeño apartamento, ¿no? Aquí yo creo que el gran problema del proyecto era construir este volumen tan inmenso en un medio natural tan hermoso, ¿no? Con el riachuelo abajo, y bueno, yo creo que en los años, aquí todavía está un poco arbolado, ahora por ejemplo, ahora la finca es maravillosa. Y el edificio se encaja bastante bien. Los dos estudios tienen cosas en común. Uno de los estudios tiene una terraza mirando hacia el río y la sucesión de vacíos, porque siempre tienen que haber espacios a doble altura, es diferente en un volumen que en el otro, ¿no? Pasa. Y siempre las iluminaciones cenitales, ¿no? Uno de ellos funciona con la escalera transversal y otro con la escalera en otro sentido, ¿no? ¿Pasa? Uno se construyó en acero cortén, el otro se construyó en zinc y los elementos de unión en madera. Y esta es la visión desde el arroyo de abajo, que hay un salto topográfico bastante grande, ¿no? Este es un poco uno de los estudios, ¿no? Ya he mencionado antes que con Joaquín Barrientos y con Alberto Alonso hemos hecho muchas obras, de tal forma que nosotros es casi como un estudio paralelo, ¿no? Rara es la semana que no tenemos un día de contacto, ¿no? Y de los primeros proyectos que hicimos hace ya muchos años, con el cambio de siglo, fue este centro parroquial en la Albericia, que estas fotos son relativamente recientes y que le ha pasado yo creo que también bastante bien los años, ¿no? También porque el párroco es una persona que ha querido y ha cuidado mucho el edificio y a nosotros es un edificio que nos agrada. Cuando hace 2 años o 3 estuvo en los premios del Consejo por como las obras de más de 20 años, para nosotros fue como una especie de reconocimiento porque gusta, ¿no? Que un edificio público, un edificio que en su manera es un pequeño monumento en el tejido del barrio, pues aguante los años con cierta... El edificio era bastante sencillo, ¿no? La iglesia es una idea de iglesia, un cubo muy sencillito, con una capilla más pequeña, de menos altura y que juega esa solución escalonada. Había una especie como de calle que unía, que articulaba una calle amplia para que sea de servicio, para que sirva también de cosas de reunión. La zona más pública del centro parroquial y las viviendas de los sacerdotes al fondo.
Y esta vista desde el ábside, por así decirlo, por lo mismo, esta foto es una foto reciente, pues sí, el hormigón que tiene unas pinturas al silicato, pues necesitaría igual ya una mano de pintura, pero creemos que el volumen sigue teniendo su entidad, los otros cuerpos se mantienen también bien, y este juego expresivo del ábside que deja pasar la luz al altar, que tiene unas esculturas de Pepe Cobo, pues nos gustaba, ¿no? Un poco una vivienda en Loredo, con un juego de volúmenes más, bueno, pues un poco más fragmentados. Pasa. Son los vistos en el salón, pero no de forma generalizada, no tienen la... Otro proyecto hecho con Alonso y Barrientos, que es un pequeño consultorio en el pueblo de Cartes, el pueblo de Alberto. Pasa. Que es muy sencillito, es un CNL con las estrellas del vestíbulo, ¿no? La sala de espera. Una intervención en Habanillas, que era un proyecto raro, bueno, que el edificio era un edificio raro porque era la suma de dos edificios más un tercero agropecuario, y lo que hicimos básicamente fue el intentar convertir estos dos edificios que están absolutamente separados en uno solo, tanto en la volumetría de la cubierta como en la organización interior, ¿no? Rompiendo el muro que los separaba y disponiendo ahí las escaleras. Es un poco esta operación, ¿no? Y luego el edificio agropecuario era bastante grande, ¿no? Tiene casi una planta similar al edificio y genera unos espacios de relación entre unos edificios y otros que son atractivos. Las plantas, todo es un poco esto, ¿no? Un edificio, el otro, y los garajes que se añadieron aquí. Este es un edificio nuevo y este es el edificio agropecuario, ¿no? Este es el punto donde se rompen los dos edificios, el muro de los dos edificios para conectar las escaleras entre uno y otro. Pasa. Otra operación que se hizo fue el encadenar una serie de estancias con esta visual, ¿no? Otro pequeño local que, a pesar de su dimensión tan pequeña, nosotros le tenemos un cariño especial, y es la primera colaboración con uno de mis hijos. Y además yo creo que es un local que a la ciudad le ha venido muy bien. Es un local que genera una actividad cultural muy potente, con un espacio pues muy pequeño y muy tranquilo, ¿no? El edificio, al ser la interacción es muy escasa y hecha con muy poco dinero, dimos mucha importancia a la superposición de todo este tema de rotulación, de los personajes de los escritores, de retratos de escritores que se superponían en los cristales del fondo y se veían, y yo creo que generaba esta imagen un poco fantástica, ¿no? Se ve un poco en estos dibujos que eran muy alegres y con mucho colorín. Una de las fachadas era a base de repetir nombres de los escritores, y en la otra son las figuras de los escritores. Las que da el patio, ¿no? Con Pessoa, con García Márquez. El patio se ha convertido en un lugar también de actos culturales, y yo creo que bueno, está muy bien. De los locales, yo creo que es el local que más cariño tenemos. Esta es una intervención que tuvo sus polémicas en Cabárceno, que hicimos con Patricia Ferrero, que fue un proyecto extraño porque todos estamos acostumbrados a hacer la casa para las personas, y aquí fue la casa para los gorilas, ¿no? Entonces hay un juego de cómo viven los gorilas y de cómo la casa se tiene que integrar en este paisaje tan artificial pero tan hermoso de Cabárceno, ¿no?
el público circulaba por aquí, los gorilas ocupaban estas dos bandas, con esta cubierta que era como una cubierta de una casa invertida, una cubierta a dos aguas, pero al revés, ¿no? Y una zona de servicios de... Y este era el salón de los gorilas, ¿no? Un edificio de menos interés, yo creo que Luis Carlos Matecón en el centro de Torrelavega, donde fue yo creo que la primera que utilizamos una fachada ventilada, en el año 2005. Una sección que tiene más interés. Otra rehabilitación hecha con Alonso y con Barrientos, que es, yo creo que dentro del conjunto de la finca del Marqués de Valdecilla, tan imponente, es la denominada Casa Blanca, ¿no? Aquí, esto era un edificio muy doméstico que se pretendía utilizar para usos no domésticos. Entonces hay una serie de juegos que ahora que vemos un poco, ¿no? Uno es la ocultación, el cierre de los huecos de fachada para que en el interior haya espacios no... Y en este juego de que es la Casa Blanca, pues los cierres se hacen con mármol blanco, ¿no? Pasa del interior, ¿no? En planta simplemente se aprovecha a ordenar las crujías que ya existían y por un tema de organización de la casa lo que se hace es, porque estaba muy deteriorada la escalera, se la invierte su recorrido, de tal forma que si antes iba en un sentido, ahora va en el contrario. Pero al final la imagen no se modificó, ¿no? Colocando siempre los servicios en este lado y dejando este juego de salas todas iguales. Y la estructura se resolvía con una solución bastante sencilla de forjado colaborante, ¿no? El juego de la escalera, que está estirada, pero es la misma, y que tuvimos muy buenos carpinteros que la hicieron bastante bien, ¿no? Viendo a montar todas las balustradas. Otro equipamiento en un pueblo, aquella época que se hicieron piscinas en esta región, y esta piscina, por desgracia, no se ha utilizado nunca. No se ha bañado nadie. Es un poco terrible, ¿no? Y además lo más terrible es que pasas por ella y está en un estado muy aceptable. O sea, que es que con una mano de pintura podría bañar a la gente allí, ¿no? Pero estas cosas de la administración, de que si la piscina tiene que estar en San Vicente o en Pesués o no sé dónde, pues se queda un edificio tristemente sin uso, ¿no? Un esquema había también un juego de formas curvoides que generaban una arquitectura un poco expresiva, que intentaba pues, ser un pequeño edificio, un equipamiento que se notase en el tejido de Pesués, que es bastante poco atractivo en general, ¿no? Esta zona, ¿no? La piscina que se resolvía con una solución pues, estándar de vigas laminadas que modifican su sección, utilizando los mármoles como si fuesen maderas con un despiece que es muy económico, ¿no? Hormigones vistos, y estas geometrías curvas pues, generaban gimnasios como esto, ¿no? Con una expresividad pues, muy... Un chalet en una urbanización de estas de lujo, en este caso en Somogón, que plantea las dificultades de hacer una vivienda que tiene unas dimensiones mayores de las que la casa requiere normalmente, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene esa cosa de fragmentar un poco el volumen. La fragmentación viene bien también para adaptarse a la topografía, que es bastante accidentada, con vista sobre la ría, ¿no? Pasa. O sea, es una solución en L, pero de alguna forma la planta es una L, pero en la que el salón se desarrolla en una planta y los dormitorios en la planta superior, dejando una planta baja para otros usos, ¿no? Para usos complementarios. Esta es la zona de salones, la zona de dormitorios y este espacio que sale un poco por la topografía, ¿no? O sea, que es una L que se ha saltado topográficamente y la piscina pues que se posa en el terreno. El acceso también era bastante
Y luego el salón con unas vistas. Luego en esta casa pues se amuebló todo con mueble de anticuario moderno, por así decirlo, y los interiores pues están en ese sentido bastante bien, porque hay muy pocos muebles, pero muy singulares, ¿no? Esto es una pequeña intervención en solares, una galería que sigue en obras desde el año 2007, pero que bueno, a nosotros nos gusta ponerla porque era un añadido entre dos edificaciones y lo que hace es unir una casa antigua, otra casa antigua, con este edificio nuevo y este pasadizo que une las dos cosas, recurriendo a una solución que hemos utilizado también en otras obras, que es la celosía de hormigón, ¿no? La planta se ve bien, ¿no? Pretendía ser una galería, de momento solo se utiliza una pequeña parte, ¿no? Aquí se ven obras, ¿no? Esto es justo antes de la crisis, en el 2007, cuando había un espíritu de que todo iba a ir a mejor. Tuvimos la locura de trasladarnos desde Torrelavega a un pueblo en los alrededores, construyendo la vivienda y el estudio, ¿no? En una parcela relativamente pequeña y anodina. La colocación de la casa y las relaciones de la topografía nos permitían tener como 4 jardines diferenciados. El elemento de acceso al estudio, la huerta en la trasera, el elemento de acceso a la vivienda y la pradera, la mini pradera relacionada con la vivienda y con el salón, ¿no? La casa es una como sucesión parte casi de una vivienda que se desarrolla en una planta, pero los dormitorios, como ocurre en la de Somobó, los dormitorios se suben hacia arriba, ¿no? Entonces, eso permite que debajo de ellos se puedan aparcar los coches y debajo se monta el estudio, ¿no? Aprovechando la topografía. Entonces queda esta sucesión de espacios, ¿no? Aquí se entra el estudio y este sería el apartamento de día y los dormitorios de nuestros hijos, de mis hijos, ¿no? Este es el acceso al estudio. La casa ahora, el acceso ahora es más bonito porque lo mismo, ¿no? La jardinería hace milagros, ¿no? Estos muros de hormigón tienen unas hierbas muy bonitas y sin embargo los hormigones están bien y este material del Magnal también ha envejecido bien y bueno, los árboles, esto que nos empeñamos en mantener este sauce y se mantuvo ahí casi dándonos con las quimas en el estudio, pero yo creo que fue un acierto y sigue estando ahí con muchas podas y muchas cosas, pero ahí sigue vivo. Esta es la conexión con la zona de dormitorio, la escalera, salón, cocina y una foto del estudio, ¿no? Esto es el proyecto de fin de carrera de Guillermo. Otra vez con Alonso y Barrientos hicimos una iglesia en Unquera, en un sitio difícil porque, bueno, en una zona de crecimiento de bloques y una parcela que en algunas épocas del año se podía inundar, ¿no? Entonces, la iglesia es una iglesia palacito, levantada ligeramente del terreno y con una iglesia de un tamaño relativamente pequeño, ¿no? Y con una pequeña parte de programa de parroquia, ¿no? Y es un poco una tipología que siempre nos ha interesado, ¿no? Que es la nave grande y en este caso una nave que ni siquiera es nave, que es una nave atrofiada, una nave pequeña, ¿no? Un poco como San Pablo en Valladolid, así que son casi inexistentes, ¿no? Y un poco el centro parroquial, ¿no? El edificio se construyó bastante bien, entero en hormigón, y la iglesia, para darle un poco de prestancia, se tiñeron los hormigones con estos juegos de colores, ¿no? En la sección se ve bien, ¿no? El juego del volumen y esta falsa nave que lo que hace es permitir el paso de la luz, ¿no?
nuestra obra mayor, tanto de equipo como de dimensión, ¿no? Esta obra la hacemos también esta obra es fruto de un concurso y la hacemos un concurso que quedó un poco en un empate entre nosotros íbamos con Alonso y Barrientos y por otro lado Pesquera y Ulargui y llegamos a un acuerdo de hacer un proyecto conjunto todos, ¿no? Yo creo que fue una idea estupenda y el resultado pues ha sido muchos años de trabajo, con muchos sinsabores, pero también con muchas cosas muy positivas, ¿no? Es una obra que se ha hecho en fases, con entradas y salidas nuestras en la dirección. La operación, aquí hay como dos formas también de intervenir, ¿no? La intervención yo creo que esto ya lo hemos explicado y no lo vamos a explicar mucho, ¿no? La intervención en los claustros, donde la operación más importante se hace en derribar el muro intermedio y ahí meter las instalaciones, creando una sección que estos dobles muros de hormigón se prolongan en la cubierta y generan esa especie de, ahora lo veremos en algunas fotos, y las intervenciones en el volumen central. El volumen central era el que más había intervenido Domènech Muntaner, el que tenía más valor arquitectónico, el que tenía más valor artístico, pero aquel que generaba muchos de los problemas del edificio, porque tenía un volumen excesivo en un espacio muy pequeño, generando problemas de iluminación y de pluviales, ¿no? de recogidas de aguas. Aquí se ve un poco, ¿no? El gran volumen central con relación a los otros, ¿no? Pasa. Se restauraron las fachadas. Se hizo una labor en el cuerpo central pues, de restauración y cuando hubo que diseñar algún elemento nuevo, por ejemplo estos pavimentos que son absolutamente nuevos, hechos con terrazo y piedra roja de Alicante. Pasa. Los patios, lo que veíamos antes de estos muros de hormigón que se manifiestan al exterior en esta especie de gran marquesina. Se vació una planta, o sea, la planta bajo cubierta se la quitó el forjado y se obtuvo esta especie de grandes salas que se iluminan, hacen de guardillones cenitales, de lucernarios cenitales, los antiguos guardillones. Y esto es uno de los espacios que se obtienen en el cuerpo central, en la parte de la bajo cubierta, que bueno, es un espacio también un poco fantástico, ¿no? Se hicieron muchas operaciones de este tipo, de conectar, de intentar romper muros para que parte de la iglesia saliese un poco hacia los claustros. Se restauraron, aquí está sin restaurar, pero se restauraron los azulejos antiguos y se hicieron azulejos nuevos con un diseño entre nuestro y de Toni Cumella. Este es el aljibe que simplemente se limpió y se le abrieron luces cenitales también. En este proyecto yo creo que los temas de restauración son importantísimos. No hubiera sido posible casi nada de esto sin gente como que arreglaron las puertas de bronce, o la gente que hizo las pinturas, o bueno, yo creo que las vidrieras, todo ello es un trabajo tal. Estas son las viviendas, estas pasadas rápidas, son las viviendas pareadas, que está mal. Estos son también con Patricia Ferreiro, esto pasa. Esto es un pequeño monumento a los muertos por el accidente de la Luciana en Cartes, que son cada prisma es uno de los muertos, y las tres alturas son los hombres, las mujeres y los niños, ¿no? Que murieron en plenas fiestas de Torrelavega. Esta es una intervención que el proyecto es del año 2011, aunque los primeros proyectos son mucho anteriores, que es la Casa Pozo en San Vicente de la Barquera, en el que rehabilitamos este edificio, que ya está prácticamente rehabilitado. Vamos a rehabilitar que es un edificio pequeño, y como este edificio era incapaz de soportar los temas de accesos, de accesibilidades, se construyó este edificio nuevo que articula un poco los otros dos, ¿no? Que es un edificio que es solo núcleo de comunicaciones y mirador del paisaje, ¿no? Del paisaje de Ollambre, ¿no? Es esta pieza, ¿no? Este es el edificio. En el edificio, en la Casa Pozo, se hace una operación bonita, y es que se suprimen en una planta los pilares porque el forjado se cuelga de los espacios superiores, ¿no? Como si fuese un puente casi, ¿no?
Pasa. 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 Una pequeña obra de interiorismo de una intervención en una casa para una persona minusválida. Pasa. En los años de la crisis tuvimos que reinventarnos un poco y a instancias empujados por nuestros, sobre todo por nuestro hijo pequeño o mediano, salimos a hacer concursos fuera, ¿no? Y los concursos fuera nos ocuparon un tiempo, nos quitaron depresiones de bajar a trabajar al estudio sin tener absolutamente nada de trabajo y fueron muy útiles, ¿no? Y bueno, algunos se ganaron, aunque no se construyeron, y otros pues no se ganaron, ¿no? Pero bueno, yo creo que fue una experiencia extraordinaria, porque además colaboramos siempre con gente del lugar. Son siempre concursos hechos en 2 fases que te permitían te permitían desarrollar el proyecto todos los concursantes tenían unos honorarios mínimos decentes, con lo cual, bueno, decentes, para poder trabajar, para poder hacer unos dibujos. Y este caso es de una piscina brutalista que había en Ostende, de intervenir en ella, tanto en el edificio como en todos los jardines de alrededor, que están junto a la playa de Ostende. Pasa. Esta es la intervención en la piscina. De los mismos años fue también aquellas en Ostende, y esto es en Gante, una intervención también con otro estudio belga, y en este caso también con Eduardo Pesquera, un proyecto que era una rehabilitación de las casernas de Gante. El tamaño de este edificio da la idea de que en su patio, que es esto, cabía la Universidad de Comillas entera. Era un edificio, un proyecto súper ambicioso, era el Parlamento flamenco, un museo y una escuela. Como el anterior no llegaron a fallar y quedaron 2. En este le llegamos a ganar, pero no se construyó porque en aquel momento de crisis estaba ya la crisis a tope y no consideraban que hacer esta inversión pública tenía sentido, y el Parlamento siguieron donde estaban, y al cabo de los años un fondo inversor con un proyecto bastante bueno de Section Bates lo ha rehabilitado, pero para usos privativos. Pero esto es un poco la idea de una intervención más tardía, en comillas, centrándonos ya en la iglesia. Pasarla rápido, pero yo creo que siempre esta idea de intentar que la iglesia no sea un cuerpo cerrado, la traspasamos en otro sentido para que se unan los 2 claustros, de tal forma que la iglesia adquiera un carácter de espacio de articulación, uso polivalente, no solo religioso. Pasa. Aquí ha habido mucha labor también de restauración, tanto de las sillerías como de los tejidos. A ver, pasa al anterior. Hay detalles, hay muchos detalles de este tipo, ¿no? Por ejemplo, aquí lo mismo. En la entrada a la iglesia, por la trasera, por el ábside, por el altar, se rompe, se hace un pequeño lucernario que nos permite visualizar el volumen de la iglesia, ¿no? Y ver cuando entras, y este espacio que era bastante sombrío, yo creo que con una pequeñísima intervención modifica radicalmente su sensación, ¿no? La capilla de San Antonio, que es la parte de arriba de esa sacristía, precisamente. La sacristía. El órgano que está justo en la parte contraria, ¿no? Que es también un elemento que une los 2 claustros, y se visualiza el órgano que estaba antes cerrado, ¿no? El órgano que se puso a funcionar. Un proyecto también en esos años que había poco trabajo, en este caso fue un concurso de invitados con un estudio de gente joven, uno de mis hijos y 2 compañeros suyos, para hacer una intervención bastante grande en un colegio en Madrid. ¿Pasa? De estos proyectos también en Europa hicimos también uno en Viena, también de estos en 2 fases, que aquí eran también otras casernas, pero esto eran unas cuevas donde se almacenaba la dinamita, por así decirlo,
con unas bóvedas muy bonitas que estaban aquí debajo y tenían que hacer un volumen nuevo y nosotros lo que hicimos fue construir un edificio justo encima del existente, ¿no? Esta superposición, que a nosotros nos parecía acertada, el jurado no le interesaba más que el edificio existente no existía, era un edificio enterrado, pero le gustaba más que el edificio nuevo y el viejo fuesen dos volúmenes diferentes, ¿no? Pasa. Aquí se ve un poco la idea, ¿no? Otro proyecto de una rehabilitación del mercado de Castro, que el proyecto ganador está expuesto precisamente presentado al concurso este año. Una intervención que estamos haciendo en Santoña, el Palacio de Chiloeches, que lo que llevamos ya unos cuantos años de intervención, y lo que se ha ido haciendo es, en una primera fase se derribó un volumen con mucha polémica, porque nosotros entendíamos siempre que el palacio era un edificio esencialmente cúbico, con cubierta a 4 aguas, y que el elemento que se le había insertado ya hace años lo que hacía era desvirtuar totalmente esta esencia del volumen. Y ahora estamos restaurando fachadas. Bueno, ya se ha hecho la restauración de la cubierta, que fue básica para que el edificio no se arruinase. Ahora estamos con la restauración de las fachadas y la creación de un jardín de boj en el acceso que sirva un poco de respeto de la fachada. La fachada tiene bastante interés por su trabajo de sillería, ¿no? Otro proyecto de un desarrollo urbano a la entrada de Comillas, que se está ejecutando con otra gente, fue también un concurso de invitados y que hicimos con Gabriel. Es lo que llaman lo de acciones, ¿no? Que se combinaban bastantes tipologías. Una intervención de acondicionamiento de una vivienda, vamos, de reforma de una vivienda en un edificio de Ricardo Lorenzo que está bien, que la planta es buena, pero tenía un problema de altura de techos que eran todos muy ajustados y bueno, pues intentando que el salón tuviese una mayor dimensión y con esta especie de vestíbulo que es la caja de cristal que hemos visto antes, se intentaba generar un espacio un poco más fluido. Una obra hecha con los dos arquitectos de jefeados, con mis hijos, que es el que más conoceréis más, que es las naves de Camazo, la Fundación Menaire, que fue fruto también de un concurso. Aquí la intervención fue, o sea, esto eran 2 naves, la primitiva y otra más tardía, y lo que se hizo fue intentar prevalecer la nave grande. La nave grande, dándola toda su importancia y sacrificando un poco la pequeña, de tal forma que provocábamos el acceso por la pequeña, colocábamos las cosas, el programa más menudito en lo pequeño y así conseguíamos que la nave grande tuviese su dimensión total y se puedan montar las exposiciones con una cierta flexibilidad, ¿no? Luego se hacían operaciones de cerrado y apertura de huecos, un poco como en algunos edificios históricos, ¿no? Dejando las huellas de las intervenciones anteriores. ¿No? Se ven pues este tipo de operaciones, ¿no? De huecos que se abren, rompiendo un poco la fachada. Está también en un lugar privilegiado, ¿no? Este banco que acompaña un poco. Pero con esta operación lo que conseguíamos era tener este espacio muy generoso. En los últimos años, después de la pandemia, hemos tenido bastantes encargos de viviendas pequeñas, ¿no? De viviendas medianas, no de las grandes viviendas. Mucha gente, algunas son de gente de primera vivienda y otros casos son de segunda vivienda, ¿no? Hay 3 viviendas que vamos a ver seguidas, que yo las llamo un poco las viviendas de los 3 cerditos, porque la primera está hecha en ladrillo. Cuando decimos está hecha en ladrillo es que es de ladrillo por fuera y por dentro, el 100% de la casa, de los paramentos son de ladrillo, ¿no? Todos los interiores son de ladrillo. Luego veremos las otras, porque está puesto de una forma absolutamente cronológica, ¿no? Es una casa en una parcela muy pequeña, en la que en 2 bandas se organiza la zona de día y la zona de noche. No tiene más cosas. Pasa. Esto es una intervención
en Torrelavega, de una ampliación de un edificio. Este es un edificio decimonónico al que le añadimos este cuerpo de galería que estamos ahora en obra. Aquí se ve un poco ¿no? Este es el edificio que había y este es el mirador que había, que le convertimos en una ampliación de edificio para obtener el programa. Es solo una vivienda con un bajo comercial abajo, ¿no? En la que se han invertido la posición de las cosas y la zona de día se sube a la planta superior, ¿no? Abajo queda la zona de dormitorios, con un dormitorio muy generoso, uno de ellos. Esto está en obra, toda esta fachada de hormigón ya está ejecutada y vamos a intentar, este es el salón, ¿no? En la fachada de hormigón vamos a intentar jugar un poco con los tonos del edificio del ayuntamiento que está enfrente. Este es un proyecto que estamos haciendo, que también es en un lugar muy singular, ¿no? Es un proyecto que hacemos nosotros dos solos, pero también en origen hay unas primeras fases de proyecto con Gabriel. Y tiene la singularidad de que está al lado del edificio de Moya, que yo creo que con la iglesia de Ricardo Lorenzo son las dos iglesias más bonitas del siglo XX en esta región. Y yo creo que cuanta más la ves y cuando entras y ves las estructuras y tal, es mejor. Construir en este sitio nos parecía complicado, difícil y arriesgado, ¿no? Y lo que tenemos un promotor muy bueno, que creemos que con él vamos a poder hacer unas viviendas dignas en un lugar como este. Son 14 apartamentos de alquiler, ¿no? Que se van a hacer así. Con una planta muy sencillita, son apartamentos de un dormitorio, los pequeños, y las esquinas son de dos, ¿no? Las dos esquinas. Y el edificio se resuelve con muy pocos elementos, con la misma ventana repetida en todas las fachadas, que en algunos casos es balcón, en otros sitios se unen varios balcones y en otros desaparecen los balcones, ¿no? Pasa. Un poco el edificio en relación a la iglesia, ¿no? Y lo vamos a construir con una piedra parecida a la que hay en la iglesia, un ladrillo de estos de la Paloma de gran dimensión, en Jerusalén, y con una cubierta de zinc. Este es otro proyecto que todo el mundo conoce, las alternativas que ha habido de la lechera, y la hemos querido sacar. También es un proyecto hecho con Gabriel y con Guillermo, en el que nuestra intervención lo que hacíamos era introducir el programa, limpiar, dejar las fachadas en su cruda ladrillo, quitándole los revocos, y construir un elemento que uniese todos los edificios, una especie de espacio poco... sin frío ni calor, sin calefacción ni sistema de frío, sino que fuese un espacio casi exterior, ¿no? Una calle cubierta que podía ser el elemento de uso para muchos usos y de relación de todos los demás usos. Sería un poco esto, ¿no? Después de la Fundación Enaire hicimos la placita de delante, luego hicimos esta segunda plaza al lado del Palacio, con Gabriel, que simplemente es un banco y una lámina de agua, poco más, y a la que luego se añadió esta escultura de Pepe Cobo en homenaje a Pablo Mossi, ¿no? Es un adoquín que se va alternando también con las piedras antiguas que había en el sitio, ¿no? Una pequeña jardinera en el lateral y la lámina de agua. Y que tiene la cosa del sitio, ¿no? Otra vivienda también en Liencres, está con Gabriel, que es una solución de un esquema NU en una parcela un pelín justa para un desarrollo tan amplio. Es la zona de salones y dos salas de dormitorios, y dejando esta una bien orientada y bien vista, ¿no? Cuidando bastante los cierres y estas cosas que se ven bien vistas. Una propuesta del teleférico de Fontedé, que fue otro accesi. Lo que planteamos era una modificación sustancial del edificio de recogida con esta solución de vigas prefabricadas escalonadas, ¿no? Y en esta cosa que habíamos visto antes, la vivienda de ladrillo, la segunda casa sería la vivienda de madera. Esta es una casa de madera al 100% de madera, o sea, salvo el sótano, que es de hormigón, sobre él se sienta un volumen que las fachadas
los forjados, los muros de carga, la cubierta y todo es de madera, ¿no? O de CLT por dentro o de maderas carbonizadas por fuera. Aquí también hemos tenido la suerte de tener unos clientes extraordinarios que han confiado mucho en nosotros y que nos han permitido llegar a hacer interiorismo en la casa, ¿no? En el sentido de que los muebles que no están diseñados están comprados un poco a partir de un catálogo que les aportábamos, ¿no? La casa es muy sencilla, es un volumen muy compacto, por fuera parece muy pequeña, es casi como una caseta de perro, pero por dentro es una casa muy amplia y muy generosa, ¿no? Y aquí se ven, pues eso, los muros de carga de CLT, los forjados de CLT, la cubierta de CLT, y esta especie de sencillez pues ha sido bastante compleja, tanto para resolver detalles el CLT no está pensado casi nunca para dejarle visto, sino que le reviste, con lo cual los encuentros con las ventanas y tal ha sido complejo, y luego para llevar las instalaciones en un edificio donde no hay trasdosados ni hay nada, pues llevar las instalaciones ha sido, vamos, solo con la paciencia del propietario y una buena contrata, pues ha sido posible ejecutarla, ¿no? Al mismo tiempo es una casa, por cierto, también passive house, sin calefacción ni nada, y con unos sistemas de instalaciones bastante complejos, pero sin calefacción. Y no tiene ni frío en invierno, lleva un año viviendo, ni frío en invierno, ni calor en verano. O sea, tiene unos niveles de confort térmico inmensos. Al mismo tiempo hicimos esta otra casa passive house para un hermano de Floren, en la que la solución es bastante diferente, ¿no? Por un tema de planeamiento, un volumen que querían mayor, había que fragmentarle en dos casas. O sea, no se podían hacer dos casas de 250 metros, pero no se podía hacer una casa de 400 metros. Estas cosas que tiene el planeamiento, ¿no? Entonces la idea fue hacer una casa y la casa de invitados. Y esta casa se genera también, se compone como una L, en la que este cuerpo de la L es a su vez, es como un volumen extrusionado que es el que genera este, ¿no? Entonces aquí lo que hay es un juego de volúmenes muy sencillos, generando este espacio de acceso, cuidando bastante la jardinería y cuidando bastante el detalle constructivo. O sea, yo creo que en las fotos no se observa bien, pero el detalle de la cubierta, del canalón y este tipo de cosas hacen que sea una vivienda muy agradable, muy confortable. Y por otro lado, con una implantación pues, bastante... tanto en todas estas últimas casas también hay una voluntad, aquí parece que hay más ajardinamiento, pero queda bastante pradera. O sea, hay una idea de que los muros, estos muros no son nuestros, son del vecino, de que los muros prácticamente no existan y de que la finca mantenga el verde de las praderas en un porcentaje bastante grande, ¿no? Eso se da más todavía en la otra finca que en esta, ¿no? En la Casa Negra, que en esta que llamamos la Casa Blanca, ¿no? Y bueno, pues este es el volumen de dos alturas, el volumen de una altura, pasa. Aquí ya se ve más la pradera y los cierres, que los cierres son prácticamente inexistentes, ¿no? En muchas casas molesta más el cierre que se ha hecho alrededor de ello que la propia casa, ¿no? Bueno, aquí se aprecia más ese detalle del canalón, ¿no? El canalón enrasado con el paramento, los ladrillos entalvergados, y un poco... Otra intervención con Gabriel, que está prácticamente acabada, pero estamos con otras partes en el interior, que es este era un proyecto que era complejo porque era esta voluntad ahora de que hay que subirse a las cubiertas de todos los edificios para ver la ciudad, pues en el Palacio evidentemente pues era fácil porque está en un sitio muy bueno y bueno, pues querían hacer una terraza y unos miradores, ¿no? Era complicado porque se quería hacer esto sin alterar mucho un edificio que, a pesar de no ser muy querido por la ciudad, yo creo que cuando esto se abra y se visite más, se verá la calidad que tiene este edificio. O sea, yo creo que a mí cuando van pasando los años y cuando le vas conociendo más, que ahora creo que le conocemos bastante, es un edificio extraordinario, no me cabe duda,
Y desde esta nueva intervención vamos a ver, se va a poder ver una cubierta que es maravillosa, la cubierta del edificio, que solo se ve casi desde el mar, ¿no? Pasa. Y la intervención es muy sencillita, es la terraza esta y estos elementos, estas pezuñas, que de alguna forma son complejas. Bueno, hay una escalera interior que es bonita, que une la terraza y la escalera, ¿no? La terraza y los miradores. Son dos escaleras hechas en hormigón rosado que yo creo que son muy, muy potentes. Y aquí se ve un poco, aquí parece que canta más porque hay un azul que parece más añil. No es así. O sea, la paleta de colores es la misma que utilizó Iza, es un azul, casi un azul clarito entre Murillo y Pitufo, ¿no? Y está bien, se adapta muy bien, ¿no? Y después de haber hecho la casa de ladrillo y la casa de madera, pues nos faltaba hacer la casa de barro, ¿no? Y un cliente y amigo y compañero y colaborador de muchos proyectos nos encargó su casa en Liencres, ¿no? Y le hicimos una casa que, así como lo de ladrillo, tanto por el exterior como por el interior es de ladrillo, esta por el exterior y por el interior es de barro, ¿no? Entonces son unos ladrillos de barro y estamos ahora en ejecución, no se ve nada. Pero este mismo ladrillo está también en el interior y estos juegos de un material único en los dos lados pues genera todos estos problemas de cómo llevar las instalaciones en todo ello, que es un juego que nos gusta, ¿no? Se ve que pesa mucho el ladrillo porque es un poco grandote, pero bueno, el resultado es una casa pequeñita, pero el resultado yo creo que va a ser, da una calidez bastante grande y tiene sus problemas en cuanto a la absorción del agua y tal, pero yo creo que está más o menos resuelto todo ello. Y esto es otro proyecto que tenemos ahora en el estudio, que es una rehabilitación de una casa en la Ría de Limpias, ¿no? Que es un edificio cuya mayor virtud es su posición, al margen de que haya edificios alrededor que no estén muy bien, tiene otras zonas que están mejor, y el edificio que tuvo su origen en alguna actividad vinculada al puerto de Limpias, pues una persona bastante aventurera también, y yo creo que unos buenos clientes quieren arreglarlo para hacer su casa familiar, ¿no? Lo que hacemos básicamente es una casa que tiene mucha superficie, entonces es la planta baja, digamos a zona de día, y la planta primera es simplemente un altillo sobre esta planta baja para conseguir que el salón tenga en su mayor parte doble altura. Los dormitorios los subimos a la planta siguiente y la cubierta es un espacio más secundario, ¿no? Entonces la intervención básicamente se hace aquí en el salón, ¿no? Sustituimos en una de las líneas, siempre había este juego de pilares, 2, 2, 2 y aquí otros 2, suprimimos 2 pilares para hacer esta celosía, esta viga que permite que el salón adquiera una dimensión mayor, ¿no? Así. Y yo creo que ya es lo último que sacamos, que es un proyecto que también hemos ganado en un concurso, que es un pequeño teatro en Logroño. Una ciudad, un pueblo que tiene los mismos habitantes que Mijares o pocos más, que tiene mucha vocación de teatro, se lían la manta a la cabeza y en un pequeño solar del pueblo quieren hacer un pequeño teatro muy, muy local, ¿no? Entonces, bueno, les hacemos este pequeño edificio que ha ido todo bastante rápido y que enseguida empezaremos a construirlo, ¿no? Y es una sala muy pequeñita y los espacios de circulación recorriéndolos, ¿no? Y abajo hay un sótano con todo aquello que nos interesa ver, ¿no? Y claro, con otro proyecto, que este está todavía más, en una fase más inicial, que es próximo a los talleres que vimos antes, una rehabilitación arqueológica casi de esta casa y una construcción en su parte trasera de otro pequeño estudio para Vicky. Se ve un poco aquí, ¿no? O sea, esta es la casa en la que se hace una intervención muy escasa, muy pequeña, se deja un patio entre ellos y se genera un estudio más ajustado en dimensión, con una doble altura, lo mismo tener una parte de doble altura, otra parte de una altura para que sirva y con vista sobre el río, y bueno, una parte de abajo muy, muy opaca
y la parte de arriba, aunque estos eran paneles opacos y solo es transparente en las fachadas que miran hacia el río. Y yo creo que acabamos con esto, ha sido un poco excesivo, pero bueno, teníamos ganas de contarlo así. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ahora ya con mi ser recompuesto me puedo dirigir un poco más normal hacia vosotros. Quiero aprovechar, después, aparte de agradeceros haber mostrado toda esta trayectoria, porque habéis empezado desde vuestros comienzos de verdad hasta lo más actual que podéis tener entre manos en el estudio. Y me gustaría aprovechar para recordar el premio del año pasado, ¿no? y la apuesta que hizo el Colegio de Arquitectos de Cantabria con la propuesta de vuestra candidatura. Y tiene que ver, yo cuando me tocó entrar en el Consejo, me asignaron algunos grupos de trabajo, entre ellos el de premios y distinciones. Y en una de las primeras sesiones, cuando hablábamos de varios asuntos, a mí me ha parecido siempre que la arquitectura se defiende en todos los frentes y en todas las escalas. Me refiero también a las geográficas y en los tamaños de estudio. En nuestro país, la mayor parte de los estudios son de pequeña dimensión. También en Europa, o sea, el 90 y tantos % de los estudios tienen entre 1 y 5 personas trabajando. Ese es el tejido social. Y luego hay grandes estudios en grandes ciudades, a veces en algunas ciudades medianas. Entonces, mi apuesta en aquella conversación fue aportar y proponer una trayectoria larga de defensa de la buena calidad de la arquitectura en todas las escalas, en diferentes ámbitos, porque al final es cierto que las grandes firmas de arquitectura, los grandes nombres de la arquitectura, defienden la arquitectura y la posicionan como algo relevante seguramente en nuestra sociedad, pero el día a día es el que hace que la calidad de nuestro entorno esté y se consiga. Entonces, creo que trayectorias como la de Floren y la de Eduardo son dignas de mención y dignas de reconocimiento. Y encontré una buena recepción en mis compañeros del grupo de trabajo, que fue luego respaldada por la revista NAN en este caso. Así que defender la arquitectura cotidianamente, que no desfallezcamos, porque de eso también depende nuestra posibilidad en el futuro. Y no tenemos un porvenir completamente llano. Esto es lo que quería contaros lo primero y ahora os ofrezco también la posibilidad de participar y de decir lo que queráis. Si queréis participar, levantáis la mano y yo me acerco. Hola, bueno, lo primero agradecer la charla abrumadora de la cantidad de trabajo que hay en todos estos años y habéis mostrado bueno, todo tipo de proyectos de pequeña y gran escala. No sé si hay alguno que os haga un poco más de tilín, que os haya significado a los dos o individualmente como que ese proyecto con el que siempre miras, ¿no?, con cierto cariño, o que siempre está ahí y que os gustó haberlo hecho. Gracias. No sé, es difícil, ¿no? Esto de, aunque son muchos, es un poco como lo de los hijos, ¿no? Y es difícil, ¿no? ¿Cuál es? No sé, yo creo que hay proyectos y se nota, y yo cuando los hemos contado, de alguna forma se muestran, que por una especie de mejor relación con el contratista, con el propietario y con todo, pues te sientes más a gusto y el resultado es mejor. Y luego cuando vas al cabo de los años, ves que el edificio sigue estando bien. Y esos son los que más te reconfortan, es evidente, ¿no? Y son variados, ¿no? O sea, yo cuando voy a la Torre de Velo, o cuando voy o paso por la iglesia de la Albericia, o tal, pues me parece que son obras que han aguantado muy bien el paso de los años. A mí eso me interesa, nos interesa a los dos mucho, ¿no? O sea, que las obras no sean para la foto de Instagram de esta semana, ¿no? Sino que mantengan el tipo al cabo de los años, ¿no? Entonces, en ese sentido, las más viejas pues tienen ese valor, pero estamos muy contentos de las viviendas nuevas, ¿no? Las viviendas nuevas que son más sencillitas, más tal, pues
nos han ayudado mucho. Fue una pena, evidentemente, estos concursos exteriores no haberlos hecho, además en 2 de ellos pudieron haberse ejecutado y hubiesen sido pues 2 obrones, ¿no? Pero bueno, comillas ha sido, con sus idas y venidas, ha sido yo creo que otra obra que donde hemos disfrutado mucho, ¿no? Y sufrí mucho. ¿Alguna intervención más? Una cosa, quizá plantearos también, porque siempre hablamos, o habláis, porque siempre decís qué suerte hemos tenido con este cliente, ¿no? En el fondo, cuando ves una obra buena y alguien te dice que es un buen cliente, y ves otra, al final no puede ser solamente el buen cliente colabora, pero quería plantearos si habéis encontrado retos o algún proyecto especial con un cliente no tan bueno con el que habéis conseguido trabajar bien. No sé si habéis tenido la mala suerte de tener malos clientes o algún... Algunos malos clientes, me imagino que aquí habéis tenido... clientes poco agradecidos y renunciar a algunas obras. Claro. Por no llegar a acuerdos con clientes. Sí. Sí, al final también los clientes tienen suerte de tenernos cuando somos buenos también, es decir, que no... Bueno, lo que ofertas es trabajo, Claro, experiencia y trabajo. de acuerdo. No sé si hay alguna otra intervención. Si no hay ninguna intervención, os proponemos tomarnos con Eduardo y con Floren un aperitivo detrás de esas cortinas en las que ya hay personas preparando algo. Y si no, pues hasta la próxima vez que nos encontremos. Muchísimas gracias por haber venido esta tarde.